Hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos de nuevo a Medicina en un 2x3. Hoy vamos a estudiar los músculos de la cintura pectoral, así que comencemos. Un consejo es tener a la mano un atlas de anatomía, físico o digital. Así conforme vamos describiendo la anatomía, pueden ir identificando cada estructura, encontrarle forma y sentido. Los músculos que estudiaremos incluyen al pectoral mayor y menor, al subclavio, serrato anterior, supra e infraespinoso, redondo mayor y menor, subescapular y deltoides. Ahora, de todos estos, los más preguntados en exámenes son los que conforman al manguito rotador. Siempre te los van a preguntar, son los que están señalados con una flecha naranja, naranja manguito. Ahora, si vienes a estudiar uno de estos músculos en específico, en la descripción te dejo en qué minuto aparece cada uno, además de un link para que te descargues la bibliografía de donde obtuve la información. El pectoral mayor es un músculo ancho, plano, triangular, ubicado en la parte anterior y superior del tórax. Está constituido por tres porciones, una clavicular, una esternocostal y otra abdominal. Todas terminan juntas en el tubérculo mayor del húmero mediante un tendón común. La porción clavicular nace en la parte medial del borde anterior de la clavícula. La porción esternocostal se inserta en la cara anterior del manubrio y cuerpo del esternón, así como también en las primeras 7 costillas y sus cartílagos costales, y la porción abdominal nace en la cara anterior de la vaina de los músculos rectos del abdomen. Las fibras del músculo pectoral mayor se dirigen al tubérculo mayor del húmero en una forma de abanico y ahí abrazan al hueso, forman una U, una rama anterior y una posterior. La rama anterior está formada por las fibras que vienen de la clavícula y del tercio superior del esternón, mientras que la rama posterior está formada por las fibras del tercio inferior del esternón y las de la porción abdominal. El pectoral mayor se encuentra envuelto dentro de su propia fascia. Ahora, a este músculo llegan dos nervios principales. Tenemos el nervio del pectoral lateral, este viene desde la cara profunda, pero también está el nervio del pectoral medial, que se anastomosa con el precedente para llegar al pectoral mayor después de perforar al pectoral menor. Próximamente tendremos un video sobre el plexo braquial para explicar con más detalle este tipo de estructuras anatómicas. Pero bueno, la función del pectoral mayor es la aducción y rotación medial del brazo. Recuerden, aducción significa acercar a la línea media. Este músculo también produce anteversión del hombro y actúa como un músculo inspirador auxiliar, esto cuando eleva el esternón y las costillas superiores en algunas patologías. Ahora, que se rompa el pectoral mayor es una lesión muy infrecuente. Se produce principalmente en la práctica deportiva, por ejemplo, levantadores de pesas, handball, windsurf, lucha libre, esquí y en otras actividades en las que se genera una contracción brusca del músculo pectoral mayor, pero en una posición especial, con el hombro en abducción y rotación lateral, o sea, contrario al movimiento natural del pectoral mayor. Las radiografías en estos casos solo brindan signos indirectos como la pérdida de la sombra del pectoral. La imagen de resonancia magnética es la que nos brinda un diagnóstico preciso de la lesión, por lo que se le considera el método complementario de elección para definir la conducta terapéutica. La agenesia de los músculos pectorales también es una entidad poco frecuente. En el síndrome de Poland, las alteraciones a nivel de la pared torácica como hipomastía, deficiencia del músculo pectoral mayor, pectum excavatum e incluso ausencia o hipoplasia de la parilla costal se asocian a alteraciones de la columna vertebral, por ejemplo, escoliosis, y también de las extremidades superiores, por ejemplo, sindactilia o braquidactilia. El pectoral menor es un músculo delgado y triangular, como el mayor, pero es más profundo, o sea, está debajo de él. Se inserta como 3 lengüetas en la cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costilla. Su cuerpo asciende de manera oblicua, en diagonal hacia el borde medial de la apófisis coracoides, donde se inserta mediante un fuerte tendón. La apófisis coracoides la estudiamos en los huesos de la cintura pectoral, link en la descripción. Pero bueno, la inervación del pectoral menor está dada por el nervio pectoral medial. La función de este músculo, cuando tiene punto fijo en las costillas, es descender y traccionar hacia adelante la cintura escapular, pero con punto fijo en la apófisis coracoides se hace inspirador al elevar las costillas. El músculo subclavio, como su nombre lo dice, se ubica por debajo de la clavícula.
Tiene su origen en la cara superior del primer cartílago costal y de la primera costilla. Su cuerpo fusiforme y alargado se dirige oblicuo hacia lateral para terminar por fibras carnosas en la cara inferior de la clavícula, en el surco del músculo subclavio. Está inervado por el nervio del subclavio, ramo del tronco superior del plexo braquial. Reitero, más adelante haremos un video del plexo braquial. Pero bueno, la acción del subclavio produce el descenso de la clavícula y a su vez del hombro, pero también eleva la primera costilla con punto fijo en la clavícula. El músculo serrato anterior o mayor es un músculo ancho, aplanado y muy fuerte que se encuentra aplicado sobre la pared del tórax. Se inserta en la escápula por medio de 3 porciones, una superior en el ángulo superior de este hueso, una media en la cara anterior del borde medial de la escápula y la porción inferior en el ángulo inferior de la escápula. El cuerpo muscular está constituido por fibras en diferentes direcciones. Tenemos superiores oblicuas hacia arriba que alcanzan la cara lateral de las 2 primeras costillas. Luego la porción media horizontal llega hasta la tercera, cuarta y quinta costilla, mientras que las fibras inferiores, que son más voluminosas y descendentes, alcanzan desde la sexta hasta la novena costilla. Todas estas inserciones costales se realizan por digitaciones, quedando las inferiores encajadas con las digitaciones del músculo oblicuo externo del abdomen. Pero bueno, la inervación está a cargo del nervio torácico largo. Este recorre al músculo por su cara lateral y envía filetes a sus digitaciones. Su función varía según el punto fijo que tome. Cuando tiene punto fijo en la escápula, actúa como un músculo inspirador al elevar las costillas, mientras que fijándose en el tórax, aplica la escápula a las costillas. Además, en los movimientos de abducción del húmero, contribuye con el balanceo de la escápula. Ahora, la lesión del nervio torácico largo o su compresión, por ejemplo, cuando levantas una carga pesada en el hombro, produce parálisis del músculo serrato anterior. Esta se manifiesta en el examen físico por el desprendimiento y la basculación de la escápula cuando el paciente lleva el brazo hacia adelante, pero en contra de una resistencia. Esta última característica clínica se denomina escápula alada. El supraespinoso es un músculo grueso, tiene forma de pirámide. Este se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y en la cara profunda de la fascia que lo cubre, la fascia supraespinosa. Si vemos su trayecto en la imagen, podemos ver que desde aquí su vientre se dirige hacia el húmero, pasa por debajo de la articulación acromioclavicular y del ligamento coracoacromial, pero pasa por encima de la articulación del hombro, o sea la glenohumeral. Así llega su tendón al tubérculo mayor del húmero. El músculo supraespinoso recibe ramos del nervio supraescapular en su cara profunda, esto después de que el nervio pase por la escotadura de la escápula. Es un músculo abductor del brazo, además actúa como ligamento activo de la articulación del hombro. El supraespinoso, al igual que todos los demás músculos, puede lesionarse, puede inflamarse, puede romperse. Rápidamente vamos a mencionar 2 patologías relacionadas. En primer lugar, tenemos la tendinitis del supraespinoso, la cual se produce al abducir el brazo 90 grados. Lo que sucede es que el tubérculo mayor comprime al manguito rotador contra el acromion, provocando un dolor sumamente agudo. A partir de la quinta década de la vida, el 25% de la población presenta cambios por fricción de estos tendones que pueden o no desarrollar una tendinitis. Pero bueno, el tendón del supraespinoso es el que se afecta con mayor frecuencia, especialmente en la zona crítica. Esta está ubicada 1 centímetro medial a su inserción en la tuberosidad mayor del húmero. Por otro lado, tenemos que en el 75% de los casos, la causa del hombro doloroso se origina en el manguito rotador y en su mayoría en el tendón del supraespinoso. Este se desliza al interior del espacio cuyo techo forman el acromion y el ligamento coracoacromial. Si se combina con una rotación lateral forzada, el tendón se desplaza hacia el ligamento y puede pinzarlo. Hablamos de una rotura del músculo supraespinoso. El punto más débil del tendón de este músculo es la parte que forma un manguito sobre la articulación, a 1 centímetro de su inserción en el húmero. Es en este lugar que se producen las roturas más frecuentes. Llamamos a esta la zona crítica. El músculo infraespinoso está ubicado en la cara posterior de la escápula. Es un músculo aplanado triangular que se inserta en la fosa infraespinosa, en la fascia infraespinosa, en el tabique fibroso que lo separa de los músculos redondos y en el borde posterior de la espina de la escápula.
Su cuerpo muscular pasa posterior a la articulación del hombro y desde ahí su tendón se dirige hacia la superficie media del tubérculo mayor del húmero, adhiriéndose a la cápsula articular. Su inervación proviene del nervio supraescapular, al igual que el músculo anterior, y tenemos que su función es abducir y rotar hacia lateral el brazo, aunque también es un ligamento activo de la articulación glenohumeral. El redondo mayor es un músculo voluminoso, está ubicado por debajo del músculo redondo menor. Por fibras carnosas se inserta en la cara inferior y posterior del borde lateral de la escápula y en la fascia infraespinosa que lo recubre. Desde ahí, su cuerpo se dirige lateralmente hacia la cara anterior del húmero, donde se inserta por un tendón aplanado en la cresta del tubérculo menor en relación con el tendón del dorsal ancho. Se encuentra inervado por el nervio tóraco-dorsal, es aductor y rotador medial. También logra la retroversión del brazo cuando se halla en anteversión y ligera abducción. El redondo menor es un músculo que se inserta en la parte lateral y superior de la fosa infraespinosa, por encima del músculo redondo mayor y en la fascia infraespinosa. El cuerpo termina en un fuerte tendón en la superficie inferior del tubérculo mayor del húmero y algunas fibras inferiores se insertan en el cuerpo del húmero por debajo del tubérculo mayor. Su inervación está dada por un ramo colateral del nervio axilar. La función del músculo es la rotación lateral, en menor medida actúa produciendo una leve aducción y contribuye a mantener en contacto las superficies articulares. El músculo subescapular es un músculo ancho, grueso, triangular, ubicado en la cara anterior de la escápula y de la articulación del hombro. Se inserta por láminas aponeuróticas en las crestas que se observan en la fosa subescapular y por fibras carnosas en los espacios delimitados entre ellas. Desde ahí, sus fibras se dirigen hacia el ángulo lateral de la escápula, aplicándose sobre la cara anterior de la cápsula articular de la articulación del hombro hasta alcanzar el tubérculo menor del húmero. Menor, los que habíamos visto eran en el mayor, pero bueno, en el menor termina por medio de un tendón muy fuerte. La inervación del subescapular llega por su cara anterior, proviene del fascículo posterior del plexo braquial, en su parte superior recibe el nervio subescapular superior y en su parte media e inferior recibe al nervio subescapular inferior. Es un músculo aductor y rotador medial del húmero, también mantiene en contacto las superficies articulares del hombro y limita la rotación lateral. Ok, en este punto ya sabemos cuáles son los músculos que conforman al manguito rotador. Ahora veamos la lesión de esta estructura. Esta se produce cuando se genera un aumento de presión de forma brusca o repetitiva sobre el espacio tan reducido por donde pasan los músculos desde su origen hasta su inserción. En ocasiones se asocia con alteraciones anatómicas del acromion. Este congénitamente puede ser aplanado, curvo o ganchoso. Esta situación produce pellizcamiento del manguito rotador, lo cual desencadena fenómenos inflamatorios que, si persiste el estímulo, desencadenan fenómenos degenerativos. Estos incluso pueden llegar a producir la ruptura de las estructuras musculares. Clínicamente se manifiesta con dolor de aparición gradual que aumenta con las actividades que desarrollan movimientos por sobre la cabeza. En el examen físico encontramos atrofia del deltoides en los casos más crónicos, además de la incapacidad para realizar movimientos de abducción y rotación externa. Por último, tenemos el músculo deltoides, una estructura voluminosa y gruesa con forma de semicono hueco que cubre la articulación del hombro. Sus inserciones proximales están representadas por tres porciones. Primero, la porción clavicular en el tercio lateral de la clavícula, después una porción acromial en el borde lateral del acromion y por último una porción espinal en el labio inferior del borde posterior de la espina de la escápula. Las tres porciones están reunidas por una fascia deltoidea y las fibras musculares se condensan en un solo tendón que se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero, por eso se llama así. Su cara superficial está en contacto con la piel, se relaciona mucho, mientras que su cara profunda se relaciona con la articulación del hombro, de la cual está separada solamente por la bolsa subdeltoidea. La inervación del deltoides proviene del nervio axilar, este llega por su cara profunda después de atravesar el espacio axilar lateral. La función del deltoides depende de la porción que actúe. Por ejemplo, la porción clavicular produce anteversión, rotación medial y aducción. La porción acromial realiza abducción hasta el plano horizontal y la porción espinal retroversión, rotación lateral y aducción. Ahora,
La sección del nervio axilar produce parálisis del músculo deltoides. Esta se manifiesta en el examen físico por la imposibilidad de realizar la abducción completa del brazo, ya que el supraespinoso solamente permite obtener una abducción incompleta. Además, esta lesión produce falta de sensibilidad de la piel que cubre el deltoides. Ahí tenemos algo más que podríamos explorar. Y bueno, colegas, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, regálenme un like, un comentario y compartan para así poder llegar a más médicos, más estudiantes y otros practicantes de la salud que necesiten una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. ¡Chao!